Relámpago ruso en Odessa. El cielo se iluminó con un estallido jamás antes visto. Esto lo narran los propios testigos, impactados por la magnitud del bombardeo. Las fuerzas rusas lanzaron un ataque devastador sobre el puerto clave de Odessa, convirtiendo la ciudad en un escenario de caos y fuego. Los almacenes militares llenos de armas occidentales fueron consumidos por las llamas. Veamos el siguiente reporte. Un estallido jamás antes visto. Odessa está en llamas. El rugido de la explosión sacudió la calma de la noche, desmoronando el silencio con una furia imparable. El cielo oscurecido por el humo denso reflejaba las llamas que devoraban la mitad de la ciudad portuaria. El yeso se caía de las paredes, recordaban los residentes sorprendidos por la magnitud del ataque ruso. Los misiles y drones rusos habían llegado a Odessa con una precisión devastadora, desatando un infierno que se sentía hasta en Nikolaev, a varios kilómetros de distancia. Así, Sergei Lebedev, coordinador de la resistencia de Nikolaev, lo describía con crudeza. La explosión fue tan poderosa que a los residentes se les cayó el yeso de las paredes. La mitad de Odessa puede ver las llamas. El puerto, un punto clave de la infraestructura ucraniana y centro vital para el tráfico de armas provenientes de Occidente, se encontraba bajo el implacable fuego ruso. Los almacenes de municiones y armamento extranjero fueron destruidos en cuestión de segundos. Aún no se ha confirmado cuál fue el objetivo exacto del impacto, pero los rumores y las teorías no tardaron en circular entre la resistencia local y las redes sociales. Las imágenes de los incendios se extendieron rápidamente por Telegram y otras plataformas, alimentando la especulación. Lo cierto es que las llamas devoraban lo que quedaba de los almacenes militares, y en el aire flotaba un sentimiento de incertidumbre y desesperanza para los ucranianos, mientras que en el lado ruso se veía como otro paso firme hacia la victoria. Cada golpe nos acerca más, proclamaba un usuario ruso, expresando la confianza de que el pueblo ruso ha depositado. El puerto de Odessa no es un blanco cualquiera. Como uno de los puertos más importantes del Mar Negro, es vital para la supervivencia de Ucrania en este conflicto. La destrucción de su infraestructura no solo compromete la capacidad logística del país, sino que también corta uno de los principales suministros de armas provenientes. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato comenzamos con este análisis. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Un saludo también a todos los usuarios que nos acompañan en esta transmisión. Y pues vemos otro capítulo más de la situación y de cómo va avanzando Rusia en su operación especial en Ucrania. Esta vez le tocó el turno a Odessa. Un importante sitio en Ucrania, un importante puesto, y yo quería empezar por ahí, ¿no? Situarnos un poco en Odessa y cuáles son sus importancias, porque esta es una ciudad que data su fundación desde 1794, es decir, de la época de Catalina la Grande. Y a partir desde entonces, desde su nacimiento, fue concebida como un puerto clave, ¿no? Un puerto clave para las rutas comerciales rusas, pero europeas también. Se encuentra ubicado, como bien ya se adelantaba, en las orillas del Mar Negro, al suroeste de Ucrania. Es una ciudad vital desde el punto de vista histórico, estratégico, comercial, económico, y ha sido así a lo largo de la historia. Desde el Imperio Ruso, en este caso, hasta la actualidad, pasando por la Unión Soviética, hasta nuestros días, ha sido una ciudad sumamente importante porque posee un puerto que es nada más y nada menos que uno de los 5 principales puertos del Mar Negro. Entonces, esto reviste una gran importancia, no solamente para Europa, sino en este contexto específico en el que estamos narrando. Odessa, además, es uno de los puertos más importantes de la región, ya les decíamos, porque permite la exportación de productos ucranianos vitales, especialmente cereales, productos agrícolas, metales,
y por supuesto en tiempos de guerra tiene además un valor incalculable en términos estratégicos por el acceso al Mar Negro, que además es fundamental para el comercio marítimo y porque además permite mayor movilidad militar, mayor influencia geopolítica. Es decir, no estamos hablando de cualquier espacio, ¿no, Mirelvi? Sí, correcto. Además que esto, Nancy, fue un golpe maestro de la inteligencia militar rusa y un devastador revés para Occidente. Y primero yo quiero poner la perspectiva, lo que significa para Ucrania y para Occidente el reciente ataque al puerto de Odessa, ¿no? Ya tú nos decías, uno de los puertos más grandes y más importantes de Ucrania. No solo crucial para su economía, sino que también es el nodo estratégico en la logística militar occidental. Es decir, por ese puerto entraba el armamento occidental. Ahora, es un golpe sin duda magistral de la inteligencia militar rusa para estrangular las rutas de suministro y debilitar las capacidades operativas de Zelensky. Pero digo que es un golpe maestro de la inteligencia militar porque conocer con exactitud la ubicación de estos almacenes militares donde se guardaba este arsenal, pues es un triunfo de la inteligencia militar rusa. Entonces, este ataque no es el primero en su tipo, pero destaca por esta razón clave: la destrucción masiva de almacenes que contenían armamento occidental. Entonces, desde el inicio del conflicto, Ucrania, que depende completamente de los suministros militares de Estados Unidos y Europa, estamos hablando de misiles, municiones, drones, sistemas de defensa aérea, o sea, vehículos blindados, absolutamente todo. Todo ha llegado a través de estos canales. Y por supuesto, los almacenan luego estratégicamente en lugares como Odessa para luego ser distribuidos, ¿no? Cuando la inteligencia rusa identificó estos almacenes, se gestó uno de los ataques más devastadores para Ucrania a nivel logístico, ¿no? Pero esto también es un revés increíble para Occidente. Entonces, es fundamental entender que la destrucción de estos depósitos no solo implica la pérdida del material bélico, sino es un golpe a la moral y a la logística militar ucraniana, y además también es un golpe moral humillante para Occidente, Nancy. Sí, es un golpe moral y por ese lado también me quería referir, porque esta ciudad es estratégica no solamente por lo que les había planteado anteriormente, sino porque además es un escenario simbólico por su carácter estratégico, por su carácter económico, pero también porque es un referente histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Odessa fue escenario de intensos combates, y fue resistencia fundamental ante el Tercer Reich, ante la ocupación del Tercer Reich, y esto hizo que se hiciera como una suerte de leyenda al respecto de esta ciudad, hasta el punto de que se le ganó el título de ciudad heroica, producto de esta resistencia. Entonces, cuando estamos hablando de Odessa, hablamos de una ciudad con toda una carga histórica, con toda una carga de simbolismo, porque además representa un punto de soberanía, desde los hechos históricos hasta la actualidad. Entonces, cuando se da un golpe en Odessa, cuando hablamos de un golpe en Odessa, estamos hablando también de un golpe simbólico, un golpe a la moral, que es precisamente uno de los aspectos que se ha visto también más reducido y más atacado con todo este avance de Rusia en su operación especial, ¿no? Lo hemos hablado en diversas ocasiones, la importancia de cómo los golpes no solamente han sido en términos reales, en términos de bajas, en términos militares, sino que también han derivado en un golpe moral que afecta a todas las tropas, a lo que queda de las tropas. Es así. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con este análisis. Los ataques anteriores ya habían causado daños significativos, pero este golpe
más preciso y mortal, alcanzó su objetivo con una claridad letal. Occidente está actuando como si cada segundo contara, pero nosotros también tenemos nuestro tiempo medido, escribió otro comentarista ruso en redes sociales, aludiendo a la coordinación precisa del ataque ruso. Las tácticas utilizadas por las fuerzas rusas en esta operación no dejan lugar a dudas de su sofisticación. El uso coordinado de drones kamikazes y misiles guiados permite a Rusia atacar con una precisión milimétrica, destruyendo tanto objetivos militares como infraestructuras energéticas críticas. Los drones han jugado un papel crucial en el conflicto, permitiendo a las fuerzas rusas golpear áreas estratégicas sin la necesidad de arriesgar tropas o aviación tripulada. Y así, en Odesa, esos drones trazaron su ruta entre las defensas ucranianas. Los canales ucranianos confirmaron que decenas de drones cruzaron el cielo sobre Kiev y Odesa en ataques simultáneos, creando una red de destrucción imparable. Más de 20 drones atacaron la capital ucraniana. Confirmaban las fuentes describiendo el sonido ensordecedor de los motores y las explosiones. Odesa fue una de las zonas más afectadas, pues el puerto, esencial para las operaciones militares ucranianas, ardía sin control. Los bombardeos continuaron durante horas, con breves pausas que apenas permitían a las defensas ucranianas reagruparse antes de que otro enjambre de drones se abalanzara sobre ellos. Tengamos en cuenta que el ejército ruso parece haber perfeccionado una estrategia de desgaste, donde la combinación de ataques a gran escala con una logística impecable se convierte en un arma tanto física como psicológica. Odesa ha estado bajo constante presión desde el inicio de la guerra, pero este último ataque marcó un punto de inflexión. Los puertos del Mar Negro, ya vulnerables, ahora están prácticamente desmantelados. Occidente no ha sido capaz de reaccionar con la rapidez necesaria para contrarrestar estos ataques. A pesar de la abundante ayuda militar enviada a Ucrania, la capacidad de Rusia para golpear objetivos clave en momentos críticos sigue siendo inquebrantable. Las fuerzas rusas han desarrollado un ritmo constante, golpeando los puntos neurálgicos de Ucrania en el momento más inesperado. Cuando las defensas están menos preparadas o debilitadas, los drones kamikazes y los misiles guiados son ahora los verdugos silenciosos que merodean en los cielos. Las explosiones en Odesa no solo sacudieron a la ciudad, sino también a la moral de las fuerzas ucranianas. La población que a un principio apoyaba fervorosamente la resistencia ahora empieza a mostrar signos de agotamiento. Y así también las constantes amenazas, los bombardeos y el colapso de infraestructuras vitales han sembrado la duda y desconfianza. Mientras tanto, en Rusia, la narrativa es de victoria tras victoria. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, me quedo con una frase del video que decía, el puerto es esencial. Y el puerto es esencial, además de por todo lo que hemos planteado, el puerto de Odesa. Yo quisiera aportar unos datos concretos en términos económicos, en términos comerciales de este puerto, ¿no? Porque maneja alrededor del entre el 65 y 70% del tráfico marítimo de exportación de Ucrania. 65 y 70%, o sea, prácticamente todo. Esto es un dato muy, muy importante. Otro dato, capacidad total de carga es hasta de 40 millones de toneladas de carga anual, lo que incluye productos agrícolas, metales, petróleo, productos químicos, que ya mencionábamos al principio, que eran principalmente los que confluyen aquí. El terminal, con respecto al terminal de granos, que es muy importante, recordemos que Ucrania es potencia en términos de granos, incluso ha habido todo un intento de tener un acuerdo en términos de la exportación de granos a pesar de la guerra. Esto ha sido bastante torpedeado, sobre todo desde Occidente, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que es fundamental para Ucrania. La capacidad para almacenar en este puerto es de 700.000 toneladas de cereales. Entonces, no estamos hablando de cualquier espacio, ¿no? Además de esto,
tiene una capacidad de exportación de granos que puede manejar más de 25 millones de toneladas de cereales al año, siendo evidentemente un actor clave en el comercio global de granos. Más allá de los granos, tenemos también los productos energéticos. Tiene una capacidad para manejar alrededor de 10 millones de toneladas de productos energéticos. Hablamos de petróleo, gas, derivados, todo esto al año. Productos industriales y metálicos. El puerto maneja más de 7 millones de toneladas de productos industriales, incluyendo acero y minerales en general. Esto al año. Evidentemente estamos hablando de números gruesos y números sobre todo que antes del conflicto. Luego del conflicto, una de las problemáticas que ha tenido este puerto es la reducción del tráfico, porque debido a todas las hostilidades, el puerto ha reducido significativamente su capacidad operativa desde el año 2022, con estimaciones de caídas que van a 50% del manejo de su carga. Es decir, estamos hablando de un punto neurálgico con datos muy importantes, pero además con unas caídas que se han reflejado que también son intensas y que evidentemente influyen no solamente en el comercio global, como ya se ha visto en la coyuntura actual, sino que además influyen en la economía de Ucrania, ¿no? Completamente. Bueno, es que la destrucción ha sido fatal, ¿no? Pero también, Nancy, destrucción de armas occidentales. Un revés completo para la OTAN, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que tú nos explicas es que básicamente el aparato productivo de Ucrania se paraliza por completo, ¿no? Y además de esto, bueno, sin armas para poder continuar esta guerra. Lo más grave para Occidente es que este ataque envía un mensaje claro. Sus esfuerzos por armar a Ucrania están siendo sistemáticamente saboteados y aniquilados por Rusia. Las armas que se enviaron con la esperanza de cambiar el curso de la guerra y lo que ha vendido Occidente y la OTAN han sido destruidas ante el poder de Rusia en el campo de batalla, no han podido hacer nada y esto representa una pérdida económica, hablando de lo económico, Nancy, significativa de alto costo de los equipos suministrados que también pone en duda la viabilidad de continuar con estos envíos masivos, porque Rusia los está acabando. Entonces, la OTAN y Estados Unidos enfrentan un dilema. ¿Cómo pueden seguir apoyando a Ucrania cuando Rusia ha demostrado una capacidad superior tanto en inteligencia como en operaciones para neutralizar y destruir las armas que envía Occidente? ¿Cómo pueden ellos entonces confiar en Zelensky cuando tienen un riesgo muy real y muy probable de que los nuevos envíos de armas terminen destruidos antes de llegar al frente? O sea, esto aumenta por completo las probabilidades de que cada envío occidental con armas caiga en manos de Rusia. O sea, la destrucción total de los suministros de Occidente y además los que están almacenados, que ese es otro dilema para Zelensky, ¿no? O sea, ha perdido todo el financiamiento que le ha dado a nivel armamentístico Occidente, lo ha perdido Zelensky. Con una manera humillante, ¿no? Porque además Rusia, la inteligencia hace un trabajo espectacular, tienen las coordenadas exactas y son ataques militares precisos a infraestructura militar y acaban con las armas. Por supuesto, para Ucrania la destrucción de estos almacenes es un golpe devastador, cada misil, cada bala perdida, bueno, es menos tiempo que le queda a Zelensky en el poder, así de sencillo. Entonces, los tiempos de respuesta para reabastecer las fuerzas ucranianas en el frente ahora se alargan. La confianza es que puedan sostener las líneas del frente se debilitan y esto lo está viendo Occidente. La necesidad de una reestructuración logística, por supuesto, es inminente para Ucrania. Tienen
Zelensky que solucionar el tema de la reestructuración logística para poder mover lo poco que le queda en armamento, y Ucrania ya no tiene ni tiempo, ni dinero, ni personal, ni soldados para hacer esto. Y en cuanto a Occidente, bueno, ya lo dije, el ataque de esa muestra que Rusia no solo tiene la capacidad de ganar esta guerra en el campo de batalla, sino también que puede controlar los flujos logísticos de armamento en el terreno, y además puede detectar dónde están almacenados el arsenal occidental y acabarlo. Entonces, esto también tiene un peso muy simbólico para la OTAN y Estados Unidos. Han estado haciendo una campaña dura para promover el armamento, la asesoría militar a Ucrania. Se han visto como ya han abatido militares estadounidenses en territorio ucraniano, pero este tipo de ataque expone la ineficiencia de la OTAN en esta guerra, y además ahora se percibe como una estrategia condenada al fracaso. Es decir, el prestigio de la propia OTAN está por el piso. Cada almacén destruido debilita aún más la imagen de la fuerza que Occidente intenta proyectar. O sea, Rusia con este ataque no solo en términos militares, económicos, ha golpeado, sino también la completa moral de Estados Unidos, de Occidente en pleno, la OTAN, la Unión Europea, porque todos sus envíos han sido detectados y destruidos, Nancy. Sí, así es, porque además nosotros estamos relatando en este momento este hecho específico de este ataque reciente, pero no es el primero y tenemos la certeza de que no va a ser el último tampoco. Hay un historial de ataques a Odesa, entendiendo la importancia estratégica que ya hemos abordado, pero desde que inició el conflicto, desde que se inició la operación especial, ha habido cantidad de ataques a Odesa, y que incluso han sido reseñados por la propia prensa occidental. Para hacer un paneo por algunos, en mayo de 2022, la prensa occidental reporta los primeros ataques, lanzamiento de misiles de largo alcance contra la infraestructura portuaria. En julio de 2022, otra vez ataque con misiles a la infraestructura portuaria. En otoño de 2022, los medios registran una nueva oleada de ataques. Durante esta época fue atacado con drones y misiles, drones kamikaze específicamente, para impactar en instalaciones energéticas, en las instalaciones portuarias, como siempre, que siempre son el epicentro de esto, por la importancia que revisten. Luego, en 2023, se intensifican los ataques durante el verano con misiles a instalaciones militares, depósitos, como tú bien lo estás planteando, porque claro, esto habla de una estrategia en torno a esto. O sea, no solamente es el componente económico, sino también en términos militares. Entonces, todo esto se ha traducido en una cantidad de impactos en términos de las exportaciones, en términos de infraestructura, pero en términos militares también. Entonces, ¿quién va a ver? Nosotros ya hemos tratado hasta el cansancio aquí las dudas que está planteándose Occidente al respecto de si seguir enviando armamento, si seguir enviando apoyo monetario, todas esas dudas que se plantean y que se conversan. Pero cosas como estas son las que incluso son las que se ponen en el tapete y las que generan aún más dudas, porque no solamente es la pérdida, el material, el personal que no está bien formado, las armas que se pierden hacia otros conflictos, sino las que se pierden incluso sin utilizarse en cosas como esta. Es correcto. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Los medios estatales rusos han pintado una imagen de un ejército imparable, que no solo resiste, sino que avanza con decisión, desmantelando cada una de las defensas ucranianas con una precisión quirúrgica. La escala de este ataque también ha dejado al descubierto las debilidades del sistema de defensa ucraniano. A pesar de la ayuda internacional, las defensas aéreas no pudieron contrarrestar el aluvión de drones y misiles rusos. Odesa
Al ser uno de los puntos más estratégicos, debería haber estado mejor protegida, pero las defensas se vieron desbordadas. Los misiles rusos, con capacidad para evadir los sistemas antiaéreos, perforaron la defensa como si no existiera. Los drones, por su parte, no solo evitaron ser detectados, sino que pudieron operar en oleadas continuas, con un nivel de coordinación que deja claro que la estrategia rusa está más avanzada de lo que Occidente quiere admitir. Los daños a largo plazo en Odesa podrían ser devastadores para Ucrania. Si el puerto deja de ser operativo, el país perderá no solo una parte crucial de su infraestructura, sino también su capacidad de recibir suministros de armas y ayuda humanitaria, y así los ataques al puerto y a las zonas circundantes parecen estar diseñados no solo para debilitar las defensas ucranianas, sino también para aislar al país, dejándolo a merced de los ataques rusos. Consideraciones finales, Nancy. Sí, yo quería poner el acento en algo que nosotros hemos tratado en otras ocasiones, que sobre todo afecta mucho a esta población en esta zona específica y en Odesa. O sea, el agotamiento de la propia población producto de toda esta circunstancia, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones del tema del reclutamiento. Hay informes dramáticos, además, sobre lo que ha tenido que vivir cada una de las personas, sobre todo en esta ciudad, con respecto al reclutamiento, cómo han hecho para escaparse. Hace unos días en el canal hablábamos, no era en Odesa, pero igual no ponemos en duda que se pueda repetir, de reclutamientos incluso en bodas. O sea, esto parece, para uno que no está en estos conflictos, suena como raro, como alejado, pero es de las dinámicas en las que le toca vivir a la gente y que se ha expresado. Hay cantidad de documentales donde se relata lo que ha tenido que vivir cada una de estas familias para poder evitar el reclutamiento. Eso con respecto a lo que tiene que ver con el reclutamiento. Pero también hemos tenido informes de lo que le viene, sobre todo a ciudades como Odesa, ahorita con la llegada del invierno, y el servicio eléctrico, ¿no? Las carencias producto de la guerra, producto de todo este escenario de conflicto. Relatábamos hace unos informes atrás cómo ciudades como Odesa específicamente eran informadas de que a partir de la entrada del invierno iban a tener hasta 16 horas sin servicio eléctrico. Entonces hay que verle la cara a lo que es estar 16 horas sin servicio eléctrico, lo que van a tener que sufrir estas familias 16 horas sin servicio eléctrico producto del conflicto. Entonces hay un agotamiento también en la propia población, un impacto en la propia población por esta situación en la que se ve sobre todo esta ciudad por ser tan estratégica y tan medular. Sí, correcto. Y muchos se preguntarán, ¿qué sigue ahora? Bueno, Rusia va a continuar explotando cada debilidad, todas las debilidades. Destrucción de almacenes, destrucción de grupos de mercenarios, compañías, búnker. Bueno, va a continuar con su operación sin interrumpirla, sin pararle a lo que diga Occidente, ¿no? Cortar el flujo de armamento, contrarrestar movimientos estratégicos en los territorios ya tomados. Incluso el día de hoy estuvo extremadamente movido, Nancy, porque justo hoy Rusia atacó la ciudad natal de Zelensky. Resulta que el señor Zelensky tenía escondido unos generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania con funcionarios de la OTAN. Y otra vez la inteligencia rusa hizo lo suyo y bombardearon el hotel donde estaban hospedados los funcionarios de la OTAN, ¿no? Aún la prensa occidental no ha querido reseñar mucho el asunto,
pero ya comenzaron a circular videos, imágenes del bombardeo en la ciudad natal de Zelensky y muchos ucranianos se preguntan, bueno, si ni siquiera la ciudad natal de Zelensky se salva, ¿qué hacemos, no? Porque Rusia ha llegado a vulnerar todo el sistema defensivo de Ucrania y ya hasta el propio corazón de ese país está siendo afectado. Incluso ya hay ciudades muy cerca de Kiev que están bajo intenso fuego, ya Rusia ha avanzado y está muy cerca del corazón de Ucrania. Y particularmente hoy, muchísima noticia sobre ataques contundentes de las Fuerzas Armadas rusas en el distrito militar del norte. Los propios ucranianos lo han calificado como el caldero mortal, Nancy. Así lo están titulando la prensa occidental. El caldero mortal en el distrito militar del norte. Carreteras están cortadas, están bajo intenso fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas se encuentran atrapadas. Toda la región de Donetsk y todo el norte se encuentra completamente bloqueado, ¿no? La estrategia de cerco de Rusia, pero además el ejército ruso cruzó el canal cerca de Chazov y se metió en las posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas el día de hoy y estos señores comenzaron a correr despavoridos, comenzaron a huir descontrolados porque no querían acabar eliminados por el fuego ruso. Es decir, la intensificación de las operaciones militares de Rusia en operaciones estratégicas, coordinadas, simultáneas, estrategia de cerco, de desgaste. Estamos viendo un gran operativo, una gran fuerza rusa por pues ya darle el jaque mate a esta guerra y obligar a Zelensky, porque es que ya cuánto más puede aguantar Ucrania, Nancy, cuánto más puede aguantar. Incluso han salido reportes de que las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen que abandonar la línea del frente a pie por falta de equipamiento, es decir, ni siquiera tienen los vehículos para poder trasladarse. O sea, los soldados están completamente abandonados en el frente y tienen que moverse a pie, no tienen ni una motocicleta, no tienen ni un tanque blindado, no tienen nada. O sea, ya, imagínate, si Rusia ya está destruyendo todos los almacenes, les ha creado cerco, están bajo intenso fuego, no tienen dónde esconderse y además tienen que estar a pie porque no tienen ya ni siquiera vehículos para movilizar las pocas tropas que le quedan. O sea, la situación está muy compleja, Nancy. Sí, así es. Es una situación muy compleja. Nosotros lo hemos venido siguiendo día a día. El evolucionar negativo para Kiev y por supuesto muy positivo para Moscú, ¿no? Pero hay una de las cosas que con respecto a Odessa y a este puerto que los analistas destacan y es la importancia, ellos ven la importancia de este espacio como para darle la estocada final a Ucrania, ¿no? Ellos señalan como esto representaría un golpe decisivo en la estrategia de Rusia en la región, dado que la captura de Odessa podría sellar la capacidad ucraniana, como ya hemos hablado, de exportar entendiendo la importancia que tiene este puerto para ellos, debilitando así gravemente su economía y su capacidad de resistencia en el escenario actual. Además, con Odessa bajo el control ruso, se consolidaría el dominio en el Mar Negro, lo cual es fundamental entendiendo su posicionamiento. De igual manera, ellos sostienen que también podría proyectar manteniendo este importante puerto en el Mar Negro, también se podía proyectar poder hacia el Mediterráneo e incluso más allá.
Es decir, o sea, hablan de un escenario fundamental, la captura de Odesa, para poder colocarle el punto final a esta operación especial, ¿no? Claro, porque además la flota rusa tomaría el puerto y, y tendría un punto de abastecimiento allí importante. Esto va sin duda a fortalecer todo el operativo de la naval rusa que tiene en el Mar Negro, y pues se le complican las cosas a Zelensky, Nancy. Veremos entonces cuál va a ser la respuesta de la OTAN, porque la OTAN ha sufrido muchos golpes en la última semana. Veremos si el nuevo secretario general de la OTAN va a decir algo al respecto o se va a hacer de la vista gorda. En todo caso, amigos de Prensa Alternativa, parece que le queda muy poco tiempo a Zelensky. Veremos si va a poder resistir hasta después de las elecciones estadounidenses, porque la cosa está que arde en Ucrania. Rusia está, pues, implacable, Nancy, implacable. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Los invitamos a seguir viendo los contenidos, a compartirlos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, un placer inmenso estar con ustedes. Los leemos en los comentarios y, por supuesto, la invitación siempre para que sean parte de nuestra comunidad de la Patria Grande. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.